Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, muy contenta de estar acá en una fecha especial en la que, una vez más, Martín está relatando. Sí. Su rol de relator va a estar, así que voy a estar acompañándonos en esta jornada. Pero te voy a decir una cosa, esta dupla es cábala. Ah, es verdad, es verdad. Vamos a tener que tenerla siempre, entonces. Exacto, me parece que, bueno, creo que vamos por ese camino. Así que, bueno, nada, desde ahora a tirar toda la buena energía a la selección celeste, que la tiene difícil hoy. Tenemos acá alguna hincha de la selección argentina. No sabemos por ahí si está dividido su corazón o qué, pero bueno, nada, vamos con esa fuerza. Ya tendremos algún contacto con el streaming en la previa que está comenzando ahora. Pero empezamos por otro lado, Julieta. Sí, hay mucha más información. Sí. La comisión del Senado que estudia el proyecto de ley que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas comenzó a recibir delegaciones. El oficialismo no tiene aún una postura tomada, pero sí plantea reparos. Y el único partido que hasta el momento defiende el proyecto es el Frente Amplio, que fue quien lo presentó. De hecho, hoy concurrió el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que apuntó que si bien no tienen una opinión formada sobre la pertinencia de una ley, entiende que la productividad no está determinada por la cantidad de horas trabajadas. En tanto, el PIT-CNT, que tuvo la flexibilización de la jornada laboral como uno de sus ejes en la proclama del 1 de mayo, destaca que, a diferencia de lo que plantea el ministro de Trabajo, no contradice con la negociación colectiva. Tenemos muchísima información para compartir. Vamos a ver los titulares. Un estudio sobre la trayectoria escolar confirma que los niños de contexto desfavorable tienen mayores dificultades de aprendizaje y mayores niveles de repetición, y que la brecha se profundiza a medida que avanza el nivel de escolarización. El Comité de Expertas en Género de la OEA expresó su preocupación por la solicitud de sobreseimiento de la causa judicial del caso conocido como violación del cordón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó en primera instancia la demanda del trabajador arrocero Julio de los Santos por la supuesta responsabilidad del Estado uruguayo en los daños sufridos por el uso de agrotóxicos en la empresa Rosal 33. El Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica y la Asociación de Médicos de Casa de Galicia solicitaron una reunión con el presidente y afirmaron que sería una decepción que el mandatario vete la ley que reconoce sus créditos laborales. El senador colorado Germán Coutinho confirmó que apoyará la precandidatura del ministro Tabaré Viera en la interna colorada y aseguró que más allá de lo que ocurrió en Salto Grande, la coalición para las departamentales salteña está confirmada. El 31% de los uruguayos votaría por Milei y el 30% lo haría por Massa si votaran en las elecciones argentinas, según la Usina de Percepción Ciudadana. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, fue investido hoy por tercera vez como presidente por el Congreso de los Diputados, con el voto favorable de 179 parlamentarios contra 171. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que el suministro de alimentos y agua es prácticamente inexistente en la Franja de Gaza y que sus habitantes están confrontados a un riesgo inminente de hambruna. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Les recordamos que nos pueden ver por tvciudad.ui. También nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, por uniradio.edu.ui o 107.7 FM. Y si nos están acompañando, ya mismo van a ir con Natalia Nogués a recorrer los móviles. Sí, Julieta, ¿sabés que el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló sobre su regreso al Senado y generó polémica, y sobre eso nos va a hablar nuestro compañero Martín Duarte? ¿Cómo están, Natalia, Juli? Buenas tardes para ustedes. Sí, generó polémica en particular porque dice que vuelve al Senado y cargado de municiones. Estas declaraciones fueron en el contexto de su primera aparición pública, política, luego de la renuncia presentada el pasado 6 de noviembre, aproximadamente 10 días después de esa última aparición pública. Lo hizo en la jornada de ayer en Durazno, en un acto acompañando, en este caso, a la precandidata Laura Raffo. Las declaraciones se volvieron virales y hubo algunas repercusiones también por parte de la oposición en esto de construir justamente un debate con altura dentro del Parlamento y evitar la grieta. Vamos a contextualizar las miradas que tienen también otros políticos, el caso de Lilian Kichichan, a propósito de lo que señaló el Heber, así que los estaremos convocando en un ratito.
Gracias, Martín. Y les contamos, entrando en otro tema, que hay dos visiones contrapuestas con respecto a la ley de eutanasia que está siendo tratada en la Comisión de Salud de Senadores luego de recibir la media sanción. Por un lado, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que entiende que lo que hay hoy en día ya es suficiente para una muerte digna. Y por el otro, el diputado colorado Ope Pasquet, que entiende que es un modelo que le daría mucho provecho a la sociedad. El Ministerio de Salud Pública tiene como postura que con la reglamentación y las leyes que tenemos hoy en día de cuidados paliativos, de sedación paliativa y de voluntad anticipada, tenemos las condiciones como para ofrecerle a todas las personas de nuestro país una muerte digna, sin dolor y con el apoyo que necesite. Desde el 2002 que existe la eutanasia en Holanda, la han aplicado sin problemas. La sociedad está conforme con la eutanasia, la gente no está gimiendo despavorida porque hay una ley de eutanasia vigente. Al contrario, la sociedad holandesa está de acuerdo. Estamos hablando de un país democrático, de alto grado de civilización, de profundo respeto por los derechos humanos que tiene esto desde hace más de 20 años. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Vamos a nuestro tema de portada. La Comisión del Senado que estudia el proyecto de ley que plantea reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales comenzó a recibir delegaciones. Y si bien el oficialismo no tiene una postura tomada aún, está planteando reparos. Y el único partido que en este momento defiende el proyecto de ley es el Frente Amplio, que lo presentó. Es un proyecto desde el punto de vista de la técnica legislativa bastante malo, en el sentido que no tiene casi exposición de motivos, el articulado es muy general. Esto recién empieza, no hemos emitido opinión de fondo. A mí si me preguntan, y está bárbaro, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Si trabajo menos y me pagan más, genial. Ahora, ¿quién es que paga la diferencia? No se puede discutir una cosa sin discutir la productividad. Esa es la posición del Poder Ejecutivo. Para mí es un riesgo para la negociación colectiva, porque en la medida en que no se puede pactar en contrario de la ley, creo que debilita la negociación colectiva, que es mucho más importante y más rica. Sin duda, la reducción de la jornada laboral, la experiencia que ha habido en otros países es que una reducción de la carga horaria que se dedica sobre todo semanalmente a ese tipo de actividad tiene beneficios en que los trabajadores generalmente realizan mejor su trabajo, trabajan menos horas pero rinden más en esas horas, incluso rinden más que las horas extras que tendría que desarrollar para llegar a las 48 horas. La reducción de la jornada laboral le puede permitir también a los trabajadores y trabajadoras formarse, dedicar tiempo de su vida al cuidado personal, al cuidado de sus seres queridos. Y de hecho el PIT-CNT está esperando que se apruebe esta intención legislativa de que se reduzca la jornada laboral. El presidente de la central, Marcelo Abdala, sostuvo que el texto no contradice la ley de negociación colectiva como se afirma desde el oficialismo. La limitación del tiempo de trabajo en Uruguay es de 1915, que se ha movido mucho la tecnología, la productividad del trabajo, que ha cambiado mucho el mundo del trabajo, que ahora nosotros estamos ante una revolución tecnológica muy importante y que es momento, digamos, de establecer las 40 horas semanales con pago de 48. Nosotros traemos un estudio del Instituto Nacional de Estadística que establece que han bajado bastante los promedios de trabajo en las distintas ramas de la economía, que hay que mirar la reducción de la jornada de trabajo con vínculo a la salud laboral, a tratar de que haya menos accidentes, a que le quede más tiempo libre al trabajador para la capacitación, para el disfrute de su vida, para acompañar a su familia. Para mí no hay contradicción entre la negociación colectiva y la ley, ¿no? Sin ir más lejos, en las distintas ramas de actividad se va avanzando de acuerdo a las circunstancias en formas de reducción de la jornada de trabajo. Está muy bueno que además de eso la propia ley establezca criterios generales, ¿no? Y por su parte, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil realizó consideraciones sobre la reducción de la jornada laboral en el sector público y si bien no tiene una opinión formada sobre la pertinencia de una ley, apuntó que la productividad no está determinada por la cantidad de horas trabajadas. Y también trajo a colación la flexibilidad de la jornada laboral que podría brindar, por ejemplo, el teletrabajo. En el sector público, en primer lugar, hay que hacer un muy buen diagnóstico.
Y hay que considerar también las distintas ramas de actividad. No es lo mismo la enseñanza, la salud, la policía, el ejército, que otras áreas más administrativistas, si se quiere, o entes autónomos. Entonces es, de alguna manera, y hay que vincularlo con el teletrabajo también, porque lo que sí es cierto es que no sirve estar viendo al estilo taylorista antiguo de ver cuándo entra y cuándo sale de trabajar un funcionario. Eso no te determina que sea productivo o no, o un equipo de trabajo. Y por eso que el tema del teletrabajo bien usado es un buen instrumento, pero para eso hay que planificar, saber qué es lo que se quiere obtener. Un jerarca tiene que saber qué objetivo quiere de su equipo, qué productos tiene que ofrecer a la ciudadanía, y cómo se mide eso. Entonces, si se va a teletrabajar, también hay que ver si es un acuerdo con el funcionario y se puede retirar el teletrabajo si no se está rindiendo, o tiene que ver las condiciones sociolaborales que tiene ese funcionario para en su casa implementar el teletrabajo. En la productividad, lo que más determina el rendimiento del trabajo es la capacitación que tienen las personas, la innovación tecnológica y las condiciones de trabajo, más que cuántas horas trabaja. Pero eso no quiere decir que tampoco que no se tengan que ver las distintas condiciones que hay del sector público y los distintos estatutos de autonomía. Cambiemos de tema, si te parece, Nati. Sí. Les comentamos que en un acto de la agrupación Sumar, realizado en el departamento de Durazno, el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, retornó a la actividad política partidaria luego de la renuncia a su cargo. Y en su discurso dijo o anunció que va a cobrar muchas cuentas cuando retorne al Senado. Tras haber renunciado a su cargo en medio de la crisis política, derivada de la divulgación de audios y reuniones entre jerarcas por el caso Marcet, el exministro participó en una actividad de la lista 30, junto a la precandidata Laura Raffo. Durante el acto, el dirigente herrerista afirmó que cuenta con munición gruesa para cobrar muchas cuentas. Un blanco o una blanca, cuando en el gobierno tenemos una fatalidad como la que vivió el Partido Nacional, no le puede negar el estribo al presidente y al gobierno cuando éste le está convocando a sustituir a alguien que es irreemplazable. Y eso, sí, claro que sí, que nos pegaron y nos van a seguir pegando y nosotros también vamos a pegar, porque tenemos paño para cortar. Y ahora vamos al Senado y vamos a cobrar muchas cuentas ahí. La recibimos, sí, somos guerreros, no nos duele la munición de los adversarios, pero carguen bien, porque volvemos al Senado y vamos a seguir cobrando las cuentas de honestidad, de trabajo, de dedicación a la gente que no se vieron en los 15 años del Frente Amplio y que Luis Lacalle Pou, en su gobierno, ha hecho una revolución positiva al cual tenemos que seguir apoyando. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Y estas declaraciones del senador Luis Alberto Heber tienen repercusiones en este mismo momento, como lo adelantó Martín Duarte, que se encuentra justamente en la zona de Pocitos para comenzar a hablar sobre este tema. Adelante, Martín. Así es, Juli, porque hoy analizamos, fueron estas declaraciones a 10 días de lo que fue la renuncia del ministro Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior, y uno de los ministros que tuvo más convocatorias, justamente a través de interpelaciones en el Parlamento, estos anuncios que retornaría justamente a su función de senador a cobrar cuentas de alguna forma. Y una de las primeras que se expresó en sus redes sociales fue la senadora Lilian Kichichán, que la venimos a visitar en esta jornada para estar analizando también este hecho político. Lilian, buenas tardes en primer lugar. ¿Y por qué te expresaste en redes a partir un poco de estas consideraciones que realizó el exministro en una actividad política, ¿no? Sí, me quedé muy sorprendida. Digamos, es un ministro que tuvo el proceso que tuvo, que salió del Ministerio de Transporte, donde hubo muchos conflictos con él, que sale del Ministerio del Interior sin ninguna duda, porque hubo un cúmulo de cuestiones mal resueltas.
un parlamentario con su experiencia que podría aportarle al gobierno toda la experticia en el manejo parlamentario, que lo primero que se le ocurra decir, que es cuando llegue al Parlamento va a ir a pegar, en vez de ir a aportar, a trabajar en las comisiones, a ayudar a su gobierno a sacar los proyectos que tiene, que en realidad hay un trabajo bastante lento en el Parlamento de las bancadas oficialistas. Hoy, por ejemplo, nos suspendieron comisiones, es decir, no hay un trabajo muy intenso. Que diga que va a ir a pegar me pareció realmente totalmente inapropiado. De alguna forma puede ser una estrategia que asuma el oficialismo de aquí en más, teniendo en cuenta una serie de hechos que vienen siendo denunciados del Frente Amplio, generando de alguna manera un enfrentamiento. Yo enfrentamiento no diría, el Parlamento es un lugar de debates, sí, de mucho debate, de contiendas, de lucha de ideas, pero otra cosa es el enfrentamiento, es decir, planificarse, estar preparándose para ir a golpear, como dijo él. No sé, me parece que no aporta, que no le hace bien al Parlamento y no le hace bien a la figura de los parlamentarios. En el caso tuyo en particular, incluso reuniéndose con la vicepresidenta Argimón, estuvieron de alguna forma tratando de trabajar este sentido de la grieta que se trata de evitar, y que de hecho días atrás el propio presidente de la República hacía referencia, ¿no? que nuestro país no se consolide como tal la grieta política, ¿no? Sí, yo estoy convencida que la grieta no ayuda. Una cosa es el debate de ideas, otra cosa es el rol que cada uno juega, el gobierno gobierna, la oposición, en este caso nosotros controlamos, debatimos, investigamos todo lo que haya que hacer, pero grieta ya es otra cosa. Nosotros intercambiamos, hoy estuvimos recibiendo, por ejemplo, Gisdonian, que es de la 404, y yo, dos representantes de la comunidad armenia, a la nueva embajadora que llega al Uruguay. Hay miles de temas donde podemos seguir trabajando juntos. Yo lo de la grieta me parece que es negativo para cualquier democracia. Otra cosa es el debate de ideas, que se dio en nuestros 15 años de gobierno, durísimo, y que indudablemente el rol en el que nos puso la sociedad, que es el de oposición, también a nosotros nos ha obligado a cumplir esa función. En estas declaraciones de Heber pueden influir un poco lo que señalaba comenzando la nota, que fue uno de los ministros, si no el más, que tuvo de alguna forma la mayor cantidad de convocatorias al Parlamento en su función. Sí, porque como te decía al principio, tanto en el Ministerio de Transporte con el proyecto que nosotros llamamos de entrega del puerto, porque así lo calificamos, y ahora en el Ministerio del Interior, indudablemente tuvo gestiones que tuvieron que ser interpeladas, sí, de una manera permanente, casi te diría. Senadora, quiero consultarle, le cambio brevemente de tema. Ha estado en estos últimos días, ya viene quizás de semanas atrás, cuando en el propio Senado se estuvo debatiendo el proyecto Hoy Ley que atiende la situación de los ex trabajadores de Casa Galicia. Estuvo sobrevolando en el debate y lo está sobrevolando ahora en los medios la posibilidad de veto del presidente. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que el Parlamento cumplió un papel importante. Nosotros recibimos, nosotros y todas las bancadas, muchas veces la angustia extraordinaria de los trabajadores de Casa Galicia. Estamos hablando de trabajadores, muchos con 25 y 30 años, con experticia, muchos trabajadores que después del cierre el propio Poder Ejecutivo les pidió que siguieran trabajando 6 meses más porque había un conjunto de personas internadas en ese sanatorio. Trabajamos mucho y logramos ciertos consensos en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados yo creo que le aportó, hizo algunas salvedades para salvar algunas cuestiones que podían aparecer como inconstitucionales y volvió como tercera Cámara del Senado y lo aprobamos nuevamente las mismas bancadas, la bancada del Frente Amplio, la bancada de Cabildo Abierto y 2 senadores del Partido Nacional. Y ya casi inmediatamente tuvimos la sorpresa de decir que el presidente, antes de irse a China, está estudiando el veto. Sería injustificable que se vetara que los trabajadores no cobraran a lo que tiene derecho a cobrar, que es a su despido, a su licencia, a su aguinaldo, todas cosas que realmente no han cobrado. Podría ser hasta más compleja esa resolución en el sentido que ya algunos legisladores se han expresado de la posibilidad de convocar a la Asamblea General para levantar un posible veto. Bueno, hoy escuché
algunos parlamentarios de la propia coalición de gobierno diciendo que podía existir la posibilidad. Obviamente nosotros no vamos a aceptar el veto, ojalá tengamos los votos necesarios para levantarlo y defenderle el derecho que los trabajadores tienen. Senadora, muchas gracias por estos minutos, muy amable. La conversación con Lilian Kichichan. A propósito, bueno, por un lado de las declaraciones de Heber y esta situación que sobrevuela en torno a los ex trabajadores de Casa Galicia y esta ley aprobada que podría ser vetada o por lo menos está considerándose por parte del Poder Ejecutivo. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Bueno, cambiamos de tema. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta, junto a dirigentes de varios gremios de la salud, afirmó que sería una decepción que el presidente Lacalle Pou vetara la ley que beneficia al ex personal de Casa de Galicia. Y sostuvo que le pidieron una reunión al mandatario, pero no obtuvieron respuesta aún. Los gremios valoramos muy positivamente esta decisión del Parlamento como un nuevo paso en un trayecto aún no culminado. Por este motivo, solicitamos una reunión con el presidente de la República, que fue solicitada la noche de ayer, con el objetivo de manifestarle nuestra preocupación ante los trascendidos de un posible veto. Sin duda que sería una decepción, esperamos que no suceda, y obviamente en el caso de que sucediera, que esperamos que no, vuelvo a repetir, haría el mecanismo de eventual levantamiento del veto por la Asamblea General, que volvería, digamos, al trabajo parlamentario esta situación. Y cambiamos de tema ahora, Nati, vamos a hablar de educación porque un estudio sobre la trayectoria escolar de 16.000 alumnos y alumnas de todo el país confirma que niños y niñas de contextos desfavorables tienen mayores dificultades de aprendizaje. También se observa que los niveles de repetición son mayores y que la brecha se profundiza a medida que avanza el nivel de escolarización. Vemos que sigue existiendo una diferencia muy importante en los resultados según la condición de cuna, o decirlo de manera simplificada, de los alumnos. Tratar de llevar el conocimiento, por el cual una vez más felicito, a la decisión para operarse en la realidad, porque eso es lo que nos corresponde hacer a los tomadores de decisión. Los maestros nos plantean a veces algunas dificultades o necesidades educativas de algunos alumnos. Y entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué nos decía el desarrollo infantil? No sé. Pero si tenemos problema de que en una misma institución, de un tramo a otro, la información pase, se haga el seguimiento de esa trayectoria, cuanto más a nivel de todo el trayecto educativo. Me parece bien interesante lo que se plantea en este material en cuanto al seguimiento y monitoreo que hay que hacer, complementando la información que tenemos en los diferentes instrumentos de evaluación, que no son solo los que nombré, también las múltiples evaluaciones que hacen los docentes en el aula y otras externas que también aportan al material. Bueno, y de alguna forma seguimos en tema en nuestra columna de análisis económico. Bienvenido, Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, porque vamos a hablar de la evolución de la pobreza en nuestro país. Vamos a hablar de eso y en particular de lo que es la composición de las personas que están por debajo de la línea de pobreza. Bien. En tanto, venimos justamente de años de crecimiento económico, luego recuperación del empleo y en los últimos meses recuperación del salario, pero eso justamente pone de relieve que tenemos un conjunto no menor de la población que está al margen de los vaivenes del ciclo económico y que incluso en contextos como este de recuperación, naturalmente, están dentro del núcleo de pobreza más estructural y eso es lo que intentaremos caracterizar tomando como referencia los insumos generados por dos colegas amigos, Nicolás Sichevsky y Carlos Grau, que han justamente desplegado dos interesantes columnas para tratar parte de esta problemática. Acá lo que vemos ya es la evolución anual. Vamos a empezar analizando datos no hubo derrame anuales. En el caso de esos sectores, ¿no? Exacto.
Y si te fijas, en cuesta, después de lo que se logró por 2017, son varios años donde hay un núcleo de pobreza que está en el torno del 9%, que no responde justamente a los impulsos del ciclo económico y por ende, naturalmente, está en una situación donde están al margen estructuralmente. Sí, claro. Entonces, con las consecuencias, algunas que veíamos en el tape anterior. Exacto, porque naturalmente eso tiene un montón de derivadas dinámicas en el tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente para acreditar, empezamos con datos anuales. Esta es la evolución de la pobreza. Tenemos el último dato cerrado anual correspondiente al año 2022, casi 10% de pobreza en personas y siempre marcando el perfil infantilizado de la pobreza que hemos abordado desde distintas dimensiones, casi 20% en menores de 6 años, 18% entre 6 a 12 y entre 13 y 17 años tenemos 16%. Para tener simplemente expresadas esas cifras de otra manera, podemos pensar que el año 2022 lo cerramos con 353.000 personas por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 129.000 eran niños. Eso supone, si lo expresás de otra manera para facilitar también la captura de la magnitud del problema, es que de cada 100 personas pobres en Uruguay, 36 son niños. ¿Sí? Y en particular también sirve para derribar mitos en torno a las causas de la pobreza y a las cuestiones vinculadas al mérito de las personas. Básicamente, el 86,3% de las personas pobres en 2022 vivían en hogares donde había una persona que estaba trabajando, lo que es lo mismo expresado de cada 100 personas pobres, casi 30 eran trabajadores. O sea, al trabajo esas personas acceden y quieren trabajar y lo buscan. Exacto. No es una cuestión de voluntad. Exacto, totalmente. ¿Sí? Así que acá tenemos una caracterización anual. Ahora pasamos a la siguiente placa. ¿Sí? Y acá nos vamos a meter en los datos semestrales. ¿Sí? Es la última información que tenemos, es la correspondiente al primer semestre de este año. La pobreza es 10,4%. Y si te fijas, seguimos en niveles superiores al 2019 y es parte del incentivo, de la motivación que está detrás, de tratar de entender la composición del universo de las personas que están por debajo de la línea de pobreza, que es lo que tenemos expresado de esta manera. ¿Sí? Si sumamos todo esto nos da 100%, es el 100% de las personas que en Uruguay están en condición de pobreza. Si te fijas, el 34%, 1 de cada 3, es menor, están por debajo de la edad que consideramos como la mínima edad para considerar que están en edad de trabajar. ¿Sí? Y el 11% son estudiantes de más de 14 años. Es decir, un 45% o está estudiando o es menor de 14 años. Claro. ¿Sí? O sea, de alguna manera seguimos con esa cuestión de los mitos asociados a los motivos de por cuál la gente está persistentemente en una situación de esta magnitud. ¿Sí? Ocupados, ¿sí? 30% casi de las personas pobres trabaja en Uruguay. ¿Sí? Desocupados es un 10%, es decir, personas que buscan y no consiguen. Luego tenemos jubilados, ¿sí? Y personas que se encargan de los quehaceres del hogar. Y ahí completamos, ¿sí? Lo que es la composición del universo de personas que están por debajo del umbral monetario de la línea de pobreza. Si vemos una placa más, vamos a contrastarlo simplemente con el mismo ejercicio, es decir, tratamos de capturar la estructura del 100% de la población que en Uruguay es no pobre. ¿Sí? No, un paréntesis, ¿cuál es el umbral? ¿A qué nos referimos para que se comprenda cuando hablamos de una persona o un hogar pobre? Claro, si lo pensamos en per cápita, tenemos 18.000 pesos más o menos, es esa línea que está dada por la canasta básica no alimentaria y por la canasta básica alimentaria. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en la población que es no pobre, tenemos 16%, son menores de 14 años, no están en edad para trabajar, 8% son estudiantes, la mitad está ocupado, ¿sí? Tenemos 4% nomás de desocupados dentro de la población no pobre, el 17% son personas que están jubiladas y luego tenemos la categoría de que se dedican a quehaceres del hogar u a otras consideraciones y eso nos termina dando la composición del 100% de la población. Es decir, acá estamos contrastando cómo se componen las dos, ¿sí? Segmento de la población, la que está por debajo de la línea de pobreza y la que está por encima. No, ¿sí? O sea, los que perciben menos de esos 18.000 pesos y los que perciben per cápita, ahí va. Y después con el hogar va cambiando en función de si estás en Montevideo, en el interior rural o en el interior urbano. ¿sí? Si damos una plaquita más, ahora lo que tenemos es la comparación de algunos indicadores relevantes, en particular del mercado laboral, pero también vinculados a la educación y también segmentamos entre lo que es la población por debajo de la línea de pobreza y la que no. Tasa de desempleo, 25%, es decir, eso es 1 de cada 4 personas pobres busca trabajo pero no encuentra. El subempleo, es decir, son personas que están ocupadas, simplemente tienen una insuficiencia de horas. Menos de 8 horas diarias o 40 semanales. 40 semanales como referencia, es casi del 30%. La informalidad, naturalmente, es del 72%. Y fíjate que solamente terminaron la secundaria el 9% de las personas que están en esta condición, lo cual también, si lo pensamos en términos prospectivos, con todo lo que estamos pensando en términos de desafíos del mundo laboral y su conjugación con la tecnología,
tecnología, es un poco alarmante en perspectiva. Van a quedar cada vez más marginados. Exactamente, eso sería lo esperable ante la inercia justamente de lo que estamos viendo. ¿Sí? Personas no pobres, ahí se contrasta bien cómo cambian los indicadores. ¿Sí? Y ahora si damos una plaquita más, lo que tenemos es otras consideraciones, ¿sí?, asociadas. También estamos pensando en hogares que son pobres en Uruguay, ¿sí?, y que en la encuesta continua de hogares se releva que para el 68% de esas personas, el ingreso que perciben no fue suficiente para cubrir los gastos, ¿sí? En particular, ese 68% se compone de estas dos dimensiones. Sí. Hay un 17% que o recibió apoyo, usó ahorros o se endeudó, con todas las implicancias que eso tiene. Y hay un 51% que dejó cuentas impagas, lo cual también, más de la mitad, efectivamente, está entrando en esa dinámica que cada vez es más difícil de salir. ¿Sí? Y vamos una más y simplemente para terminar esta caracterización, cuando relevamos, bueno, el 60% considera que el gasto realizado en vivienda y vestimenta es insuficiente, ¿sí? Y esos porcentajes son del 50% en términos de los alimentos, es decir, el gasto que le destina por mes ese hogar es insuficiente para la compra de alimentos, y el 40% señala que es insuficiente lo que refiere a la dimensión del transporte. Entonces, cuando lo pensamos de alguna manera y simplemente como un ejercicio contrafáctico, si se quiere, ¿cuántos costaría en términos del Producto Interno Bruto, ¿sí?, hacer que todas las personas que hoy están por debajo de la línea de pobreza logren por lo menos alcanzarla, ¿sí? Y siempre entendiendo a la pobreza como un fenómeno muy complejo que excede largamente las cuestiones vinculadas a lo monetario. Pero esto prueba que hay una parte de la población que estructuralmente, al estar por fuera del sistema, requiere un fortalecimiento de las transferencias, porque justamente todo lo demás no va a pasar en el muy corto plazo, y justamente es lo que tratamos de plasmar, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos esa composición que nos permite adentrarnos en ese universo que está costando salir, porque justamente no dependen de los vaivenes. Vos tenés más o menos 215.000 personas que efectivamente entran y salen en función de los cambios. Lo veíamos también cuando hablábamos de la pobreza, de la feminización de la pobreza, vinculada a la infantilización, por supuesto, porque esos niños son niños de esas mujeres pobres, muchas solas, ¿no? Y bueno, un poco lo que sucede con este fenómeno también de entrar y salir, que quien está en la pobreza sale. Cuando sale, vuelve a entrar muy fácilmente. Ahí teníamos esos 215.000, pero acá estamos hablando de esos 350.000 que no salen, independientemente de si la economía crece o no crece. Bien. Bueno, Germán, ojalá que podamos dar otros números más adelante y, bueno, nada, para analizar y quizás poner el foco para llevar adelante alguna política que logre cambiar. Totalmente, el caso sería un fortalecimiento de las transferencias monetarias. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Germán. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Julieta con más información. Y les comentamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó en primera instancia la demanda del trabajador arrocero Julio de los Santos por la supuesta responsabilidad del Estado uruguayo en los daños sufridos por el uso de agrotóxicos en la empresa Arrozal Tentaitex. De los Santos tiene una discapacidad absoluta por su exposición a estos tóxicos, pero la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda que presentó en contra de la empresa. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supone abrir una primera etapa de admisibilidad en la que el Estado uruguayo deberá contestar al reclamo de un resarcimiento económico y una exigencia de mayor control de las condiciones laborales. La evidencia que hay de la responsabilidad del Estado uruguayo, tanto a nivel ejecutivo, legislativo como judicial, en la vulneración de los derechos humanos de Julio, de su familia y de otros trabajadores, el Estado debería reconocer la denuncia y tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra más. Si no es así, como bien decís, se nos notificará a nosotros de lo que plantea el Estado uruguayo. Si el Estado entiende que hay un requisito que Julio no ha cumplido, tendremos la posibilidad de presentar alguna otra prueba, pero eso quedará, por supuesto, a criterio de la Comisión. El abogado sostiene que en el campo uruguayo no se cumplen con las reglamentaciones, se utilizan productos no autorizados en otras regiones y se mantiene a los trabajadores en condiciones similares a la esclavitud. En todo el campo uruguayo se están utilizando agroquímicos peligrosos para la salud y para el ambiente. Se han hecho muchas investigaciones, agroquímicos que están prohibidos en otras partes del mundo y que aquí se siguen utilizando, inspecciones que a veces intentan hacer, pero hay un cambio entre un depósito y otro donde se esconden los agroquímicos. Por supuesto que también otras situaciones, como la de UPM, que todas y todos conocemos, donde hay derrames, donde hay incumplimiento de normativa, tanto en contra de los trabajadores como en contra de la ciudadanía que consume los alimentos derivados de los agroquímicos.
Les contamos que el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República está asesorando a la mujer integrante del Centro Cultural La Casa de Óscar en San Ramón, que recibió 2 amenazas referidas a la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas. Desde este consultorio destacan la importancia de que las instituciones respalden a la persona amenazada y agregó que tienen la convicción de que están buscando silenciar el trabajo del colectivo. La integrante del colectivo La Casa de Óscar recibió 2 amenazas firmadas por la JUP, Juventud Uruguaya de Pie. La segunda, que se concretó en los últimos días, decía: sigan escarbando, ojo, pueden repetir el plato. La compañera que recibió la agresión, las 2 agresiones, está siendo asesorada, está siendo representada por el Consultorio Jurídico Penal de la UDELAR, y eso también hace con que los vínculos con Fiscalía, con la Policía, se hagan directamente a través del consultorio jurídico. Vos te podrás imaginar que para una persona, para cualquiera, ¿no?, recibir ese tipo de amenazas es muy perturbador, muy conmovedor, es una amenaza realmente muy, muy desagradable. Entonces queremos que justamente esa compañera esté contenida por las instituciones que la respaldan, y la exposición mediática, o sea, las conversaciones, las hagamos otros miembros de la comisión. Creemos que es parte digamos que esta amenaza que tiene específicamente habla de los desaparecidos, en realidad es una amenaza que quiere silenciar, digamos así, este trabajo de la comisión, sitio de memoria del cuartel de San Ramón. Y eso no va a ocurrir. Este caso está siendo investigado por Fiscalía y por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Cambiamos ahora de tema. Les comentamos que la Comisión Nacional de Patrimonio envió una carta a la Intendencia de Montevideo donde mostró su preocupación por el estado de deterioro que presenta el Cementerio Central, que está declarado Monumento Histórico Nacional. La misiva firmada por el director nacional de Patrimonio, William Rey, reclama por el estado de conservación y mantenimiento de la Capilla Rotonda y el Panteón Nacional, además de todos los panteones involucrados en el área protegida por la Ley 14.040. Según Rey, allí se condensa parte importante de la historia del Uruguay y de la ciudad de Montevideo y presenta gravísimos deterioros por diversas razones, como la falta de seguridad, la ausencia de tareas de conservación y malos procesos de mantenimiento y limpieza. En el cierre de esta solicitud, el funcionario reclama que la situación se repite también en los cementerios del Buceo y La Teja, donde existen algunos panteones protegidos por la ley. Y les comentamos también que la directora de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, manifestó sorpresa por la nota y destacó el plan de obras en todos los cementerios y salas velatorias de la ciudad. La inversión es de 100 millones de pesos para todo el periodo. A nosotros nos sorprende muchísimo el tono de esta comunicación, dado que en este periodo se han dado una serie de decisiones que someten al Servicio Fúnebre de Necrópolis, Cementerio y Sala Velatoria, es una serie de cambios. Para empezar, con un diseño para todo el quinquenio de un plan de obras que incluye obras en todos los cementerios y en las salas velatorias, un proceso que ya se inició, que se ha ejecutado varias obras en este mismo cementerio, distintos nichos que estaban en proceso de derrumbe debido al tiempo, etcétera, se han reconstruido, estamos en proceso de colocación de esas tapas, venimos haciendo obras en lugares que son realmente muy sensibles para la población. Me sorprende que una persona que tiene las puertas abiertas para hablar con la Intendencia de Montevideo por todas las vías, no solo por nota escrita, por teléfono, en presencial, que hace 2 semanas tuvo reunión con la directora de Cultura sobre distintos temas, donde realmente no hay dificultades en la posibilidad del diálogo, considere que estas discusiones las tenemos que estar dando por la prensa. Es un poco extraño en realidad. Estamos siempre abiertos a intercambiar, porque justamente creo que todos y todas queremos lo mejor para la ciudadanía.
Bueno, y ahora otro asunto. Andebu concurrió hoy a la Comisión de Diputados que estudia el proyecto de ley de financiamiento de los partidos porque se propone o se establece en este proyecto que la televisión abierta estaría obligada a prestar servicios publicitarios gratuitos a los partidos políticos durante los periodos electorales. Los representantes de la asociación que nuclea a los empresarios de los medios de comunicación entienden que constituye una desigualdad y debería existir una compensación económica. Existe un principio jurídico de que nadie puede trabajar gratis para otro. Es decir, a través de este proyecto el Estado dispondría que los medios de comunicación que están incluidos en este proyecto tendrían que trabajar gratis para los partidos políticos. Eso viola un principio elemental arraigado en la Constitución y, es decir, implicaría prácticamente un trabajo forzado, una servidumbre para un partido político que, digamos, son organizaciones que no integran el Estado, son asociaciones civiles que son ajenas a la organización del Estado, es decir, que la prestación ni siquiera sería para el Estado, sería para un tercero, que son los partidos políticos. Que estamos muy de acuerdo en que su funcionamiento debe ser fortalecido y que su actividad contribuye y es esencial para el desarrollo de la democracia, así como la actividad de los medios de comunicación también es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Y este proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos se votará el próximo martes en la comisión que lo estudia y pasaría al plenario el 28 de noviembre. En cuanto a la distribución de minutos gratuitos para los partidos políticos en los medios de comunicación, el presidente de esta comisión, Conrado Rodríguez, el diputado del Partido Colorado, dijo que considera que debe haber una compensación, ya sea económica o a través de exoneraciones fiscales. Nosotros veníamos negociando en la interna de la comisión e incluso en este acuerdo con el cual habíamos arribado con el Frente Amplio y con el Partido Independiente, habíamos dejado la constancia, conjuntamente con el diputado Iván Posada, que sí nosotros entendíamos de que debía existir una compensación a los medios de comunicación, a los canales, en virtud de los minutos gratuitos que se le iban a distribuir a los partidos políticos. Entendiendo de que primero es una actividad privada, que tiene un equilibrio económico-financiero que tiene que sostener, que ir hacia la mitad de una tanda publicitaria en la cual se va con minutos gratuitos, que eso podía llegar a complicar a una actividad privada que obviamente tiene que tener determinada previsibilidad. Nosotros entendemos de que el Estado, dentro de lo que vendría a ser el financiamiento público de la campaña, debería ir hacia una compensación, que se puede dar de diferentes maneras, pero que tendría que estar, sí, plasmado en el proyecto de ley. Lo principal del proyecto de ley, para nosotros, tiene que ver con los mecanismos de control sobre el financiamiento de los partidos. Hay otras situaciones como el tema del acceso a minutos para poder publicitar las campañas de los partidos políticos, que también es importante, no era lo central dentro del proyecto de ley, a nuestro juicio. Otro asunto, en medio de la polémica generada a nivel parlamentario, el expresidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, defendió la postulación de Virginia Cáceres para sucederlo en el cargo. Silva y legisladores del oficialismo aseguraron que Cáceres cumple con las disposiciones de la LUC, que están en conflicto en este momento, por esas razones del conflicto, ya que se desempeñó durante 3 años como secretaria general del CODICEN. A pedido del Frente Amplio, la abogada Virginia Cáceres comparecerá ante la Comisión de Asuntos Administrativos ante la propuesta del Poder Ejecutivo para designarla como presidenta del CODICEN. En la coalición de izquierdas hay reticencias de votar la veña, ya que Cáceres no cumpliría con los requisitos previstos por la norma para desempeñar el cargo. La LUC estableció que los integrantes del CODICEN deberán poseer condiciones personales relevantes, solvencia reconocida, trayectoria en el ámbito educativo y méritos
proyectos acreditados en temas de educación. Los senadores Sebastián Savini y José Carlos Maía aseguraron que Cáceres no cuenta con esta experiencia. Esto generó un intercambio entre Silva y legisladores frente amplistas en la red social X. El diputado Federico Ruiz publicó en la red X: basta de culpar al Frente Amplio por todo, la LUC la impusieron ustedes, háganse cargo, con una captura de la norma. Silva le respondió que la interpretación estaba equivocada y que era increíble que se sostenga que no tiene experiencia a nivel educativo. Ha ocupado la Secretaría General durante más de 3 años, entre otras cosas. Digan que no la quieren votar y punto, quedaría mejor. Saludos, sentenció Silva. La pertinencia de la designación de Cáceres también fue defendida en redes sociales por los diputados colorados Felipe Schipani y María Eugenia Rosselló, quienes recordaron la situación del expresidente del CODICEN, Luis Sarzábal, quien era médico. Y cambiamos de tema, pero mantenemos algún tipo de vinculación justamente por el lado del Partido Colorado, porque el senador Germán Coutinho, de este mismo partido, confirmó que apoyará la precandidatura del ministro Tabaré Viera en la interna porque representa la esencia vallista y colorada. Además, en entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, aseguró que en Salto habrá coalición, aunque no sabe cuánto repercutirá el episodio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en las posibilidades del blanco Carlos Albizu, expresidente del organismo binacional. Yo creo que Viera significa, primero, la esencia vallista y colorada. Yo creo que Viera significa, porque cuando muchas veces se puede hablar de renovación o de carga, Viera significa el éxito. Yo creo que Viera es el líder que estamos necesitando en el Partido Colorado y por eso yo creo que es un líder comprobado, probado, y el partido no tiene margen para intentar o probar cosas en este sentido. Estamos con muy poco margen. Coutinho dijo que se enfocará en consolidar la coalición en Salto y que desconoce cuál será el impacto de la situación de la Comisión Técnico Mixta en sus posibilidades electorales. Pero que hay coalición y que habrá coalición, sí. ¿Quiénes serán? No sé. Yo voy a apoyar al Colorado dentro de la coalición. Sea yo o quien me gane la elección. Y sea Albizu o quien le gane a Albizu. No sé qué repercusión o qué escenario va a tener Albizu a partir de los episodios de Salto Grande. En esos contextos de muchas de las cosas que pasan allí puntualmente, no las cambió Mujica, no las cambió Jorge Valle, no las cambió nadie. Y que están hechas desde el 46. Si vamos a esto, el primero que criticó todas esas cosas fui yo en el 2020. Que en realidad de 35 te tengo uno. Lo que está mal, que yo a veces veo, es que hablan de diles colorados. No hay diles colorados. Lo que está mal que hablan es que a veces ponen y dicen de Germán Coutinho. No, Germán Coutinho tiene un vicepresidente con 3 personas. Estamos hablando de 35, 31. Y en la previa a uno de los fines de semana más importantes, creo yo, de la historia reciente argentina, vamos a recibir a Juani Dorrego para hablar del tema candente, el tema caliente de todas las conversaciones. Y qué bueno poder tener datos para las próximas conversaciones que quedan estos días. Juani, adelante. Hola, buenas noches, Julieta. Buenas noches a todos también quienes nos están siguiendo en la transmisión. Bueno, hoy traemos para compartir algunos datos sobre esta consulta que le hicimos a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana al respecto de las elecciones presidenciales, segunda vuelta, balotaje en el vecino país, en Argentina. Tanto se ha conversado, tanto hemos discutido y bueno, está bueno tener algunos datos que nos muestren cómo sentimos, cómo vemos y qué creemos de este proceso electoral los uruguayos. Ahí va. Así que si te parece pasamos a la primera placa, en donde, bueno, comenzamos sondeando sobre cuán informados estamos al respecto de las elecciones en Argentina. Ahí tenemos que el 24% de las opiniones dicen estar muy informados. Si eso le sumamos a quienes dicen estar algo informados, tenemos que más de 7 de cada 10 tienen importantes niveles de información o han accedido a información al respecto de las elecciones en Argentina, lo cual, bueno, confirma que es un tema que se habla, que se conversa y del cual la opinión pública, bueno, genera sin duda sentimientos, opiniones y creencias, ¿verdad? Digamos que en verde, quienes están muy informados sobre este tema, si lo sumamos a este gris celestito, nos daría 7 de cada 10 personas que tienen algo de información. Exacto, es así. Por el otro lado, menos de 1 de cada 10, el 9%, dice
tener nada de información. O sea, realmente es un tema que está en la agenda pública también en nuestro país. Bien. ¿Verdad? Si te parece, pasamos a la segunda placa, en donde ya nos vamos metiendo en, bueno, los dos candidatos que están en esta contienda electoral. Entonces, le consultamos a la ciudadanía en Uruguay quién creen que va a ser el próximo presidente en Argentina. El 44% de las opiniones señalan que va a ser Sergio Tomás Massa. Ajá. Y el 36% indicó que, bueno, considera que Javier Milei será el elegido por la ciudadanía en Argentina. Esto no son deseos, sino predicciones, ¿no? Sí, son predicciones. Es lo que la gente cree que va a pasar. ¿Quién va a ganar? Bueno, para el 44% entiende que va a ser Massa y para el 36% va a ser Milei. Hay un 20%, 1 de cada 5, no es un porcentaje para nada despreciable, que entiende que no sabe o, bueno, no contestó al respecto en esta consulta. Si lo vemos gráficamente en colores para la gente que no llega a ver los números, en celeste una mayoría, digamos, de esta división sí. Entre ambos para Massa y en naranja para Milei. Exactamente. Pasemos entonces a la próxima placa para seguir viendo otros datos. Y aquí un poquito la intención que tuvimos desde Percepción Ciudadana fue entender, bueno, ¿y qué pasa si nosotros, la ciudadanía uruguaya, tuviese que votar, fuese parte de esta elección de la cual están atravesando, experimentando los argentinos? Y ahí tenemos que el 30% dice que votaría por Massa y el 31%, es decir, son cifras idénticas en términos estadísticos, dice que votaría por Javier Milei. Es decir, a la hora de las preferencias en la ciudadanía uruguaya se compensan, se emparejan. Ajá. Y te diría que un tercio dice que votaría por Massa, otro tercio dice que votaría por Milei y luego tenemos, bueno, un número también importante, otro tercio de personas que creen que, bueno, o votarían en blanco anulado o no votarían, y hay una porción menor que, bueno, no sabía o no contestaba esta consulta particularmente. ¿Cómo se equipara esto que estamos viendo en Uruguay con las últimas encuestas que estábamos viendo en Argentina? Bueno, digamos, para ponerlo en relación con los sondeos que tenemos en Argentina, son muy parejos. Es decir, los recientes sondeos de predicciones sobre lo que va a pasar el domingo indican de que va a ser una elección muy reñida entre ambos candidatos, y cualquier diferencia cae dentro de los márgenes de error en las principales consultoras de referencia. Con lo cual, si de esa elección participáramos uruguayas y uruguayos, no cambiaría mucho la cuestión, ¿verdad? También hay que indicar que hay una buena parte de la ciudadanía uruguaya siente que en una elección así su participación sería o anulando el voto o en blanco o directamente sin ir a votar. Es interesante si lo vinculamos esto con las tradiciones democráticas que siempre le asociamos a nuestro país, ¿no? Porque sí. Un candidato como Javier Milei, que tiene, bueno, públicamente ha hecho cuestionamientos con respecto a la democracia, vemos que en realidad si lo llevamos al momento de la urna no es tanto como creíamos. Bueno, yo por lo menos esperaba un número distinto. Hay algunos datos interesantes con respecto a esta pregunta, que es cuando desagregamos, por ejemplo, por sexo y edad o incluso por nivel socioeconómico, que está bueno poder comentarlos también por un tema de espacio y tiempo. Hoy no trajimos el gráfico, pero vale la pena mencionarlo. En cuanto a edad, una de las hipótesis que se están manejando es que el voto joven, ese voto que no encuentra dónde reflejarse en la política, en el establishment político en la Argentina, estaría volcándose por una figura outsider como puede ser Javier Milei. Sin embargo, en esta encuesta, entre las y los uruguayos no son los jóvenes quienes dicen tener mayores preferencias por el lado de Milei. Interesante. Por otra parte, cuando miramos esta pregunta por nivel socioeconómico, vemos que las respuestas que dicen que votarían por Javier Milei aumentan a medida que disminuye el nivel socioeconómico de quien responde. Es decir, entre las personas de nivel socioeconómico bajo en nuestro país es donde Javier Milei parece encontrar, bueno, mayores fortalezas. Por el contrario,
para Massa se hace más fuerte en aquellos segmentos de nivel socioeconómico alto en Uruguay también. Interesante saberlo, Juan. Y pasamos Sí. al siguiente. Pasamos a la última placa que tenemos para compartir. Y es un poco, bueno, cómo creemos que una u otra presidencia puede impactar en nuestro país. Bien. Y para comenzar diremos que Javier Milei es quien obtiene un mayor porcentaje de respuestas que dicen que su presidencia sería positiva para nuestro país. 21% lo cree así, en cuanto que a Sergio Massa el 17% cree que sería positivo para nuestro país. Sin embargo, es también Javier Milei quien encuentra el mayor porcentaje de respuestas que indican que sería una presidencia con impactos negativos en nuestro país, de manera considerable. Un 40% así lo cree, contra un 27% que indica lo propio con Sergio Tomás Massa. Lo cual el candidato, digamos, hoy ministro de Economía en la Argentina, encuentra casi 4 de cada 10 respuestas que entienden que va a ser una presidencia neutra con respecto a los intereses o el impacto en Uruguay. Bien, Juan, y bueno, veremos qué pasa, pero está bueno tener estos datos para conversar. Vamos a ver qué pasa. La realidad se revelará el domingo. Y bueno, en esta, salvo que aquellas personas uruguayas o uruguayos que tengan doble nacionalidad argentina, el resto no participaremos y seríamos fieles espectadores. Ahí va, vamos a estar ahí. Gracias, Juani. Hasta luego. Continuamos ahora con Natalia Noes. Les contamos que el pastor paraguayo José Insfrán, vinculado al clan Insfrán, que dirige su hermano Miguel Ángel, alias Tío Rico, se entregó este jueves y reconoció vínculos con Sebastián Marcet. Estaba siendo buscado desde el año 2022 en el marco del mega operativo A Ultranza, que también tiene al narco uruguayo como prófugo. El pastor de la Iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaití, José Insfrán, tenía una orden de detención desde el comienzo del operativo Ultranza Pi a inicios de 2022, que dejó al descubierto un esquema para el envío de cocaína a Europa y África y el lavado de dinero. Los abogados del pastor explicaron que decidió entregarse porque recibió un mensaje divino y aseguraron que es inocente. Lo acusan de crear empresas fantasmas, simular operaciones legales e inyectar dinero del narcotráfico a la economía formal por medio de la cooperativa San Cristóbal. En este esquema aparece asociado a Marcet. Uno de sus abogados, Nelson López, reconoció el vínculo con el narco uruguayo, pero sostuvo que la iglesia no era usada para blanquear dinero. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos el capítulo internacional hablando de la investidura de Pedro Sánchez como nuevo jefe del gobierno español, tal como se preveía, con 179 votos a favor y 171 en contra. Mañana esto va a ser refrendado naturalmente por el rey Felipe VI, justamente como una parte protocolar que tiene justamente la política española. Pero evidentemente las polémicas van a seguir por los acuerdos de Sánchez con los independentistas catalanes. Seguramente la ultraderecha y la derecha del PP tomarán otros caminos para ponerles algunos palos en la rueda a Pedro Sánchez luego de esta investidura que ha generado movilizaciones, enfrentamientos y mucha polémica en España. Pedro Sánchez fue reelecto como presidente del gobierno con el respaldo de 179 votos a favor de la investidura, 3 más de la mayoría absoluta necesaria. 171 legisladores votaron en contra. Sánchez fue elegido con el apoyo del PSOE y de los diputados de Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria, tras los acuerdos alcanzados por estos grupos para formar gobierno. En su discurso previo a la asunción, Sánchez valoró el proceso de acuerdos. Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y en este preciso momento no ha sido fácil para vosotros y para vosotras, como tampoco lo ha sido para mí. Así que gracias por vuestra confianza. La confianza es lo que damos cuando no podemos ver. Cuando todo es visible no es necesaria la confianza porque basta simplemente con mirar. Una negociación que recuperase la normalidad política para una parte de la ciudadanía de nuestro país
y que al mismo tiempo permitiera la permanencia de un gobierno de progreso, necesitaba evidentemente discreción, y nuestra indispensable discreción, como era previsible, ha sido usada también contra nosotros y nosotras, ¿no? Sé muy bien que es muy difícil mantener la calma cuando nos hacen las más graves acusaciones, cuando se desata una tormenta de insultos, como estáis viviendo incluso esta misma mañana al entrar en estas Cortes Generales. El ejército israelí prosigue su incursión en el hospital Al-Shifa de Gaza. Dice haber encontrado túneles debajo del centro hospitalario y también armas. Hoy se encontró el cadáver de una de las rehenes del kibutz Be'eri de 65 años, pero por otro lado los organismos internacionales como la ONU están hablando de genocidio, de posible hambruna, en el día en que se han cortado definitivamente las comunicaciones en la franja de Gaza. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, señaló que Gaza sufre nuevamente un corte total de las comunicaciones porque no hay combustible, por lo que teme que se genere una nueva situación de ansiedad y pánico en la población, que unido a la falta de agua y alimentos puede terminar con lo que queda del orden civil en el enclave, al tiempo que agregó que las operaciones que dirigen la franja son blanco de una tentativa deliberada de paralización por el asedio israelí al territorio. El anuncio se suma a la advertencia del Programa Mundial de Alimentos de la ONU de que el suministro de alimentos y agua es prácticamente inexistente en Gaza y que los habitantes del territorio palestino están confrontados a un riesgo inminente de hambruna, con el invierno acercándose rápidamente y los refugios inseguros y superpoblados. Un comunicado firmado por más de 30 relatores y otros expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunciaron que las graves acciones cometidas por Israel contra los palestinos apuntan hacia un genocidio y un intento evidente de destruir a un pueblo bajo ocupación, al tiempo que se mostraron muy preocupados por la negativa de otros gobiernos a escuchar sus mensajes de alerta para presionar un alto al fuego inmediato. Por su parte, el ejército de Israel afirmó hoy a través de un comunicado que ha comenzado a encontrar una red de túneles de Hamás bajo el recinto del hospital Al-Shifa de Gaza, donde lleva 2 días de incursiones para localizar lo que considera como un centro militar de la organización radical, y anunció el hallazgo del cadáver de una mujer de 65 años secuestrada el 7 de octubre en el kibutz Be'eri, cuyo cuerpo fue trasladado a territorio israelí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino Xi Jinping se reunieron en California en el marco de la Asociación Asia-Pacífico y luego de 6 años que no visitaba Estados Unidos el presidente chino. Hablaron de las relaciones bilaterales, de suavizar los enfrentamientos que existen a nivel internacional, hablaron de drogas, del fentanilo, pero también hubo otros lugares para la polémica, porque una vez finalizada la reunión, el presidente Biden volvió a insistir en que Xi Jinping es un dictador comunista. En la primera visita de Xi Jinping a Estados Unidos en 6 años, ambos líderes prometieron promover y fortalecer el diálogo y la cooperación en diversos campos, así como establecer un grupo de trabajo conjunto para llevar a cabo las actividades antidrogas, al tiempo que determinaron que la comunicación entre los dos ejércitos será posible sobre la base de la igualdad y el respeto, reanudando la cooperación de defensa entre ambos países. Durante su conversación con Biden, el presidente chino remarcó que Taiwán siempre ha sido la cuestión más importante y delicada en las relaciones entre China y Estados Unidos, y que Washington debería adherirse a la postura de no apoyar su independencia mediante acciones concretas, como dejar de enviar armas a Taipei y apoyar la reunificación pacífica de China. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial, Biden valoró la conversación con el presidente Xi y dijo que es fundamental entenderse claramente porque hay desafíos globales críticos que existen un liderazgo conjunto. La Casa Blanca señaló que los dos presidentes mantuvieron una discusión sincera y constructiva sobre una variedad de cuestiones bilaterales y globales e intercambiaron puntos de vista sobre áreas de diferencia. Sin embargo, la polémica estalló luego que Biden, tras la reunión, volviera a calificar ante la prensa de dictador al presidente chino, afirmación que la portavoz del Ministerio de Exteriores china, Mao Ning, dijo es extremadamente errónea, constituyendo un acto político irresponsable y que China se opone firmemente a ella. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Y llegando casi a la meta de este informativo, les comentamos que en el marco de la preparación para la edición número 28 de la carrera San Felipe y Santiago, hasta la hora 8 de este viernes 17 de noviembre estará cortado el tránsito en la senda sur de la Rambla entre Buxareo y Luis Alberto Herrera. Y se estarán realizando tareas de pintura en la llegada de la carrera y el tránsito se desviará por la Rambla Presidente Charles de Gaulle. A partir de hoy, a las 9 de la noche, vamos a comenzar los cortes por la Rambla. Los de hoy van a ser con motivo de lo que es la señalización en la llegada y bueno, ya si bien se libera mañana a la mañana, ya después de tarde nuevamente se vuelve a cortar porque vamos a estar armando los pórticos. Entonces, bueno, nuestra invitación es a quienes puedan evitar circular por la Rambla, que lo eviten, quienes circulen al este el fin de semana, que opten por hacerlo por otras vías, por ejemplo Rivera, Avenida Italia, quienes, como siempre decimos, quienes vayan a salir con tiempo, que planifiquen su viaje y bueno, que disfrutemos todos de esta carrera que es nuestra carrera, no la de nuestra ciudad, si se quiere. Lo mismo para quienes viven o trabajan en los circuitos por donde pasa la carrera. Se les avisó, se estuvo recorriendo la zona. Nosotros lo que vamos a hacer es estar recorriendo y moviendo los vehículos. Los vehículos no van a ser multados, simplemente van a ser movidos. Quienes se encuentren en esta situación pueden llamar al 1950-4000 opción 1, consultar dónde está el vehículo, o se pueden acercar a la seccional más próxima que también le van a estar los datos ahí. Exhortamos a quienes puedan no dejar vehículos ya a partir de la noche del viernes. El corte será sobre la Rambla República de México, hacia el este, en la esquina con Buxareo. El tránsito se desvía por Rambla Presidente Charles de Gaulle. El sábado, sobre la hora 15, se realiza el corte total del circuito por la Rambla República de México, Senda Sur, desde Mazzini a Gabriel Otero. Y a la hora 18, Senda Norte, en la Rambla República de México, esquina Gabriel Otero. Bueno, nos estamos yendo, repasamos rapidito los datos del tiempo para la zona metropolitana. Así es, Nati, les comentamos que mañana viernes 17 de noviembre va a haber una mínima de 12, una máxima de 27. Atención, porque va a estar aumentando la nubosidad y sobre la noche pueden haber precipitaciones y tormentas. Y así también amanecerá el sábado 18 de noviembre con precipitaciones y tormentas, pero irá mejorando a lo largo del día. La mínima será de 14 grados, la máxima de 23. Y el domingo 19 de noviembre va a haber una mínima de 12, una máxima de 25 y hay en este momento nueva probabilidad de lluvia. Bien, bueno, nos vamos. Bueno, vos te quedás. Yo no vos me te voy. quedás. Hoy no me digas. Hoy me quedo porque estamos aguardando que llegue nuestro compañero Wilmar Amaral, pero mientras tanto hacemos el esfuerzo por ocupar ese lugar. No nos saldrá tan bien, pero bueno, haremos el intento. Por llenar esos zapatos sin medias. Bueno, estamos Estás bien, estás bien. Estoy bien para sustituir a Wilmar. Bueno, nos vemos a reencontrar mañana con MD Noticias Edición Central. Hasta mañana.